la campaña china en México de 1911 a 1934. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de un pasaje de la historia de México reciente donde desde alcaldes, gobernadores, presidentes y una gran parte del pueblo de México se volcó a hacer una campaña china en México. Eso ocurrió durante los años, inició en 1911, pero ya había antecedentes desde la llegada de los primeros en el siglo XVIII. Estando en el siglo XIX hubo cambios y de alguna forma resultaba extraño para algunos mexicanos encontrar habitantes provenientes de Asia. Ya en el siglo XX fue cuando inició lo que se le llama la campaña china en México. Algunos indican que la causa pudo ser la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque principalmente el hecho más bochornoso ocurrió en Hermosillo, Sonora, cuando se dice que grupos de residentes chinos, de asiáticos, controlaban la totalidad del comercio y ellos mismos detentaban una riqueza y un poder que resultaba a todas luces injusto para algunos mexicanos. Trataban de protestar por una distribución de la riqueza cuando tenían preferencia los mexicanos. Sin embargo, la forma de trabajar, la costumbre que venían de estas personas los hicieron increíblemente prósperos. La inconformidad venía de grupos de la pequeña burguesía, de la clase media comerciante, la burocracia y de los obreros, pero también había otros sectores que se oponían a la prosperidad de los chinos. Esta campaña fue un movimiento que se desarrolló en México entre 1911 y 1934 aproximadamente. Recordemos que durante esos años también ocurrió la Revolución Mexicana. Y fue en 1917 cuando Venustiano Carranza, el presidente que más ha contribuido a México porque nos otorgó la Constitución actual, así como Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria, si él no hubiera querido, no hubiera habido independencia, no hubiera ocurrido la independencia. También, si Venustiano Carranza no hubiera querido, no tendríamos la Constitución que hoy nos rige. Ahora bien, regresando a esta campaña frente a los chinos de parte de mexicanos, les estoy hablando de una gran parte de la población mexicana. En contra, aquí hay que aclarar, ellos observaban con ojo cuidadoso a todos los grupos provenientes de Asia, fueran desde coreanos, chinos, japoneses, filipinos, cualquiera que tuviera los ojos rasgados, que no tuviera ojo redondo como el mexicano promedio. Así que este fue un movimiento impulsado por un ferviente nacionalismo muy propio de la época, pero que a la vez no era consistente, porque la misma Revolución Mexicana no fue consistente con ese ferviente nacionalismo, ya que no se privilegió el bienestar nacional y algunos grupos entraron entre ellos en conflicto cuando podían haber detenido esa pretendida revolución muchos años antes, y se enarbola, se glorifica a personajes incómodos como fueron Pancho Villa, que no tiene nada de admirarse, y Emiliano Zapata, que gustaba mucho de niñas menores de edad, cuya situación nunca se ha argumentado y habla muy mal de él como ser humano, como persona, el no respetar a la infancia y sobre todo a las niñas. Sin embargo, solamente se trata de vanagloriar y elaborar héroes de pies de barro para tener a quien admirar. Esa es otra cuestión que habla muy mal de algunos mexicanos. A todas luces quieren tener a alguien a quien admirar. Si tú les dices del tratado MacLean-Ocampo que firmó Juárez, aún así lo quieren amar como si fuera un dios. Si tú les hablas de una iglesia donde él ordenó y reunió a todos los habitantes de un lugar y luego esa iglesia se incendió, aún así lo quieren admirar y justificar. Si tú les hablas de la concesión Lis que otorgó y estableció una base norteamericana en territorio mexicano por más de 50 años, de la cual participó y autorizó Benito Juárez, aún así lo quieren admirar y defender. México tiene esa situación de querer a todas luces tener héroes de pies de barro. Quieren tener a alguien a quien endiosar. No falta quien sea, desde Pancho Villa,
Frida Kahlo, Benito Juárez, Diego Rivera, no falta quien quieren endiosar, no importa los errores que hayan cometido, no importa las faltas en que hubiesen incurrido, ellos quieren tener a quien admirar. A todas luces, la necesidad, esa debilidad de algunos mexicanos, esa necesidad de tener héroes, aunque no lo sean, como Hidalgo, aunque ni él inició ni él terminó la independencia, se le quiere otorgar un inmerecido reconocimiento. Aquí el único por el que se hizo la independencia fue Agustín de Iturbide. Si él no hubiera querido, no hubiera ocurrido. Así de simple. Sin embargo, se le quiere quitar ese mérito porque desde aquellos años Estados Unidos ejercía ya una influencia muy notoria en México. La forma de gobierno en aquellos tiempos era monárquica en todo el mundo. La única excepción era Estados Unidos, y Estados Unidos quería imponer su forma de gobierno a toda América. Y eso hizo en México. ¿A través de quién creen? De Antonio López de Santa Anna, que desde siempre, desde el principio, fue impulsado por Estados Unidos para establecer una forma de gobierno igual a la de ese país, una república. Pero en ese tiempo no se ocupaba ni se estilaba que los países se gobernaran como repúblicas. Hoy en día es bien visto, y si tú me escuchas puede que incluso quites el video, le pongas un dislike, porque te puede llegar a molestar si eres tan sensible y no quieres entender, si eres de esas personas que no quieren entender que esa era la forma de gobierno en aquellos años. La monarquía regía el mundo completo, la única excepción era Estados Unidos. Entonces no fue común, no fue normal que en México se estableciera una república en aquellos años, porque no era lo normal y lo común en el mundo. Hubiera sido normal años después, pero no en ese preciso momento, donde la influencia de Estados Unidos estableció un dominio inicial sobre América desde ese entonces a el día de hoy. Regresando a este episodio histórico muy bochornoso para México, te diré que hasta 1911 los inmigrantes chinos eran dueños de los más prósperos negocios que ellos establecían en las ciudades mexicanas, sobre todo en el norte del país, de tal manera que un mexicano inconforme llamado Benjamín Argumedo, del cual se han hecho películas y un sinnúmero de corridos, alabanzas, lo que les he comentado, se trata de glorificar como si fuera un dios Benjamín Argumedo. Este personaje ignominioso en la historia de México, el 15 de mayo de 1911 entró a Torreón y decidió eliminar y dar fin a la dominación, lo que él consideraba la dominación china en la ciudad de Torreón. Lo cierto es que la ciudad de Torreón era gobernada en su mayoría por asiáticos, ya que eran los más prósperos, los dueños de los bancos, de las industrias, de las principales granjas y ranchos, y eran parte del cabildo de la ciudad, de tal forma que tomó prisioneros Benjamín Argumedo a 400 chinos y asiáticos, a sus familias, a sus hijos, a mujeres, ancianos y niños, de los cuales borró del mapa a 303 de manera inmediata. De esta manera, las fuerzas maderistas, la forma de pensar de Francisco y Madero era esa: expulsar del territorio mexicano a todo aquel que no fuera de ojo redondo y de nacionalidad mexicana, a excepción de que proveniesen de la vieja Europa. Si tenían ojo claro y venían de Europa, todos eran bienvenidos. Si venían de Asia u otros lugares como África, todos eran expulsados. Ese era el ideario y la forma de pensar de Francisco y Madero. Nuevamente les reitero, no hay que ver ídolos de pies de barro. Francisco y Madero no era la persona que tú crees y que quieres alabar porque fue el que ganó las elecciones a Porfirio Díaz, pero tienen sus luces y sus sombras porque todos somos seres humanos. En este momento las fuerzas de Francisco y Madero saquearon todos los comercios de la ciudad de Torreón, todos los que eran propiedad de los asiáticos, de tal manera que en tan solo una noche toda la riqueza que poseían los asiáticos fue repartida entre la tropa de las fuerzas maderistas. El escándalo llegó a tal grado y las noticias se propagaron por toda la geografía mexicana, y el embajador chino, lógicamente de manera solidaria, protestó ante ese hecho, y él acudió a Palacio Nacional y se entrevistó
con el entonces presidente Francisco León de la Barra. Este personaje mexicano, que él había apoyado también esa campaña, para tratar de lavarse las manos le ofreció una indemnización de 3 millones de pesos, cuando, aquí hay que aclarar, cuando le ofreció una indemnización de 30,000 pesos, cuando los daños eran mayores a 3 millones de pesos. En tan solo una noche habían subtraído una riqueza superior a los 3 millones de pesos. Recordemos que por la mesilla supuestamente Estados Unidos le iba a pagar a Santana únicamente 5 millones de pesos oro. Estamos hablando que a los chinos de Torreón les quitaron en tan solo una noche más de 3 millones de pesos oro. Recordemos que en ese momento la moneda era el patrón oro, así que era 3 millones de pesos oro. Francisco León de la Barra ofrece 30,000 pesos, una cantidad irrisoria. Sin embargo, ya en el poder, Francisco I. Madero afortunadamente reconoció su falla, su error, lo que puede ser una luz en su actuación, y aumentó la suma a 100,000 pesos, que aún así era muy inferior a lo que había ocasionado y que había servido, porque la intención no era expulsar a los asiáticos. La intención era que las fuerzas maderistas se hicieran con dinero, con efectivo, con recursos, para poder emprender la lucha por la pacificación del país y para que el movimiento maderista estableciese y funcionara con mayores recursos económicos. Aquí fue dos móviles, la envidia y la necesidad de dinero. Francisco I. Madero necesitaba dinero para pagar a la tropa, para poder establecer una hegemonía de su gobierno a lo largo y ancho de México. Por eso sustrajeron en tan solo una noche más de 3 millones de pesos oro de la comunidad china de Torreón. Pero eso continuó con diferentes comunidades chinas en toda la geografía mexicana. Y de esa manera las fuerzas que detentaban el poder en México se hicieron y se allegaron de recursos para fortalecer su gobierno. De tal manera que esto le incomodó a Victoriano Huerta, que fue el que se dice que depuso a Francisco I. Madero. El que tomó el poder e inmediatamente pacificó al país fue Victoriano Huerta. Ahí había terminado la Revolución Mexicana. Pero para que esto no sucediera, Estados Unidos invadió el puerto de Veracruz y envió pertrechos militares a través de la frontera norte por el río Bravo y a través de barco al puerto de Veracruz. Envió suministros, parque a todas las diferentes fuerzas que estaban inconformes con el gobierno de Victoriano Huerta. Estados Unidos apoyó a todos, porque él pensó que el que ganara iba a estar a su favor, y así lo consiguió, y así se observó al término de la Revolución Mexicana. De tal manera que en un inicio Victoriano Huerta ya había logrado pacificar el país. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que hizo, pero sin embargo así había sucedido. Ya no había Revolución Mexicana, ya había terminado el conflicto. Este Victoriano Huerta permitió que el ejército mexicano cometiese cualquier acto indebido contra la totalidad de la población china en la geografía mexicana. De tal manera que el 24 de octubre de 1913, 600 ciudadanos chinos fueron borrados del mapa en las afueras de Monterrey, y se inició el despojo de las tierras a los agricultores chinos de 10 estados de la República, entre ellos los propietarios y acaudalados dueños de ranchos y de plantaciones agrícolas en Durango, en Chihuahua, en Coahuila y otros estados más. De tal manera que en 1915 en Sonora se inició la construcción de barrios orientales a manera de lugares ocurridos solamente observables durante la Segunda Guerra, cuando ocurrió en Europa que había campos donde enviaban a los de guerra. De esta manera en 1915 se hizo lo mismo, se establecieron barrios orientales, como el barrio ocurrido en Varsovia, donde en menos de una cuadra tenían que habitar todos en ese lugar. Acá también se establecieron barrios orientales. Orientales me refiero a cualquier persona que provenía de Asia, fueran chinos, fueran coreanos, fueran filipinos, fueran vietnamitas, de cualquiera que provenía de Asia. Cualquiera que no tuviera el ojo rasgado, cualquiera que no tuviera el ojo redondo, tenía que vivir en esos barrios. Así que tenemos
una cuestión que no diferenciaba entre una forma de pensar u otra en México. Tanto lo hizo Francisco León de la Barra, tanto lo hizo Victoriano Huerta, tanto lo hizo Benjamín Argumedo, otros 4 gobernadores, otros 100 presidentes y diferentes autoridades, desde diputados, alcaldes y funcionarios públicos. Así que cualquiera siguió esta campaña china en México. En parte esto sirvió y lo hacían para poder financiar la Revolución Mexicana, porque era la manera más fácil de allegarse de recursos, quitárselos a una parte de la población mexicana muy acaudalada, dueña de grandes propiedades. La Revolución Mexicana fue financiada por Estados Unidos y por los despojos a la comunidad china asiática en México. En 1915 ya había 4,000 chinos y japoneses y asiáticos confinados en barrios orientales en México. Para 1916 esa cifra se duplicó y aumentó debido a las acciones del gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue el principal activista de la campaña china en México. Él fue el que clausuró comercios y aseguró un sinnúmero de propiedades, desde ranchos, fábricas, bancos, por todo Sonora, y cuyos recursos iban a dar a los diferentes frentes revolucionarios. En 1926, el periódico más visto en el norte de México, El Siglo de Torreón, hizo constar la inauguración del Club Chino de México. Se fundó el Comité Chino, así los ferrocarrileros y los comerciantes en pequeño de Gómez Palacio van a celebrar una junta para ponerse de acuerdo, decía el periódico. La inauguración será este sábado, lo comentaba en 1926 el diario El Siglo de Torreón. El Comité de Torreón trabajará activamente para crear otros en diversas partes de la comarca y de México. Mientras tanto, aquí tenemos que otro gran activista, ídolo de pies de barro, tremendamente admirado por algunos, Ricardo Flores Magón, llamó al pueblo y enarboló la bandera de la campaña china mexicana. Y él decidió que no iban a ingresar a México y que debía de impedirse la llegada de personas provenientes de Asia a México. De tal manera que Ricardo Flores Magón en 1918 aplaudió la deportación de 60,000 chinos que fueron enviados a las Islas Marías. Fíjense ustedes, el ídolo de pies de barro tan admirado por algunos, Ricardo Flores Magón, aplaudió el hecho de que en 1918 fueran llevados 60,000 chinos a las Islas Marías. Ya no les hablo de lo que sucedió, porque no sería propio de un video apto para todo público. A pesar de esto, el inicio de las campañas chinas en México desde 1911 hizo que esa comunidad perdiera su riqueza de un día para otro, de tal manera que en los años posteriores, les hablo de la década de los 20 y de los 30 del siglo XX, la que se fortaleció y ocupó el lugar que habían tenido los chinos fue la comunidad japonesa, la cual se hizo increíblemente numerosa. Nuevamente, desde el gobierno de Álvaro Obregón, que era el presidente de la República en 1923, él mismo en persona elaboró una lista de restricciones para toda la población proveniente de Asia, sobre todo china y japonesa. Ahora se estableció y se dispuso a crear un lugar, un barrio únicamente para ellos en la isla María Magdalena. De tal manera que las restricciones eran principalmente 5. 1. Los chinos no podían vender comestibles. Entonces, ¿de qué iban a vivir, verdad? 2. Se prohibía la entrada de chinos a restaurantes y a museos y a otros sitios públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? 3. Se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos. Es una cuestión que va en contra de la Constitución mexicana. Estamos hablando del año 1923. Les había yo comentado que Venustiano Carranza había promulgado la Constitución de 1917, que es la que ahora nos rige, donde dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que hay mexicanos por nacimiento y por naturalización. En este caso, estos habitantes provenientes de China, todos sus hijos ya habían nacido en territorio mexicano, por lo tanto eran mexicanos de nacimiento. Entonces, estas medidas tomadas principalmente por el gobierno de Álvaro Obregón en 1923 y eran anticonstitucionales, porque estaban aplicándose a ciudadanos mexicanos de nacimiento. 4.
Los chinos no podían salir de los barrios después de las 12 horas, esto es, se estableció un toque de queda. Y 5. Se prohibía a los chinos acceder a los puestos públicos, de tal manera que toda la actividad comercial, económica, la vida humana, las cosas más básicas, se les fueron prohibidas en 1923 por Álvaro Obregón a las comunidades asiáticas en México. No fue sino hasta 1934 cuando llegó otro ídolo de pies de barro, Lázaro Cárdenas del Río, quien liberó y dio facilidades para que retornaran a una vida normal y productiva la población asiática en México. Aquí debo aclarar que a pesar de las migraciones, sobre todo provenientes de Japón, durante los años 20, durante el gobierno de Álvaro Obregón y posteriores, aún así, aunque hubo una exagerada, gigantesca migración de parte de Asia hacia México, aún así, la población de los asiáticos en México había bajado. En 1911, cuando inició la campaña china en México, había alrededor de 100,000 asiáticos en México. Después de todo esto, ya para 1934, cuando Lázaro Cárdenas del Río, de manera acertada, decidió terminar con la campaña china en México, la población se había reducido de 100,000, y aquí les aclaro, aparte de las migraciones japonesas de los años 20, aparte de esas enormes migraciones, o sea que había más, había cerca de 200,000 provenientes de Asia, se habían reducido a tan solo 6,661 habitantes. No sabemos qué pasó con la diferencia para 200,000. Debían haber 200,000 personas en 1934. Sin embargo, solamente habían 6,661 habitantes. No se sabe qué ocurrió con lo demás. Oficialmente la campaña había terminado en 1934 por órdenes de Lázaro Cárdenas del Río. Aún así, el gobierno no pudo contrarrestar la actividad clandestina de las ligas chinas, de las ligas mexicanas para los chinos, en los estados del norte sobre todo, alentadas por los gobiernos de las entidades de Sonora, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. En 1935, el gobernador sinaloense Manuel Páez arrestó a 30 acaudalados jóvenes chinos, a los más ricos de Sinaloa, a los cuales después de azotarlos, los mandó de regreso a China en barcos militares fletados por él mismo. Así, la campaña china terminó en Sonora y en Baja California hasta 1944. Aun y cuando Lázaro Cárdenas había anunciado oficialmente su terminación en 1934, aún así continuó hasta 1944. Les reitero que la causa fue porque necesitaban recursos económicos de manera fácil y se los quitaron a una parte de la población mexicana para financiar la Revolución Mexicana, y posteriormente se le hizo fácil ya a cualquiera obtener de la comunidad asiática cualquier cantidad de bienes y posesiones materiales. Algunas personas argumentan que Victoriano Huerta promovía en secreto el ingreso a nuestro país de árabes mestizos, mulatos de Sudamérica, de negros que provenían de África, de colombianos, para imponer una tercera raíz de influencia afro en México. Una actitud que no era muy adecuada. Esos son rumores que dicen que hizo Victoriano Huerta. Lo cierto es que en México la campaña china no nada más fue la campaña china, era para todos, a excepción de los provenientes de Europa, de ojo verde y de tez blanca. Cualquier caucásico era bienvenido desde aquellos tiempos y al día de hoy a México. Pero si provenían de Asia, de África y de Sudamérica, había una restricción encabezada por el mismo presidente de la República, diferentes presidentes que se sucedieron en el tiempo, desde Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y otros tantos, incluidos Álvaro Obregón e intelectuales como Ricardo Flores Magón. Les hablo también de gobernadores como Adolfo de la Huerta y otros tantos. La justificación para las campañas migrantes en México, iniciadas en 1911 y que se repercuten incluso hasta fechas recientes como el día de hoy, se justifican por un supuesto ferviente nacionalismo que era propio de aquella y que se ha extendido hasta la época actual. Lo cierto es que
la riqueza de un país se ve estimulada en una gran proporción por la inmigración. Un claro ejemplo de ello son los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que se fundó a través de migraciones continuas y sucesivas. Es un país de migrantes, Estados Unidos, y actualmente se da un fenómeno en Europa donde su curva poblacional, que está en descenso, se está supliendo con inmigrantes. También estamos viendo que la población está en retroceso en Japón y que en China faltan mujeres. Por lo tanto, van a suceder fenómenos migratorios continuos y subsecuentes a lo largo y ancho de toda la Tierra. México no es la excepción. México no está solo en el mundo. México forma parte de un contexto mundial que va a responder a los nuevos retos de este siglo XXI. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.